Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Y en Génesis 18:9, bajo el tema no te rías ni dudes, créele a Dios. Cuántas cosas nos ha prometido el Señor a la luz de la palabra. Cuántas cosas el Señor ha dicho que va a hacer con nosotros, y a veces ahí está la duda. Y pues sí, no sé, el Señor era ayer que lo hacía, era con los de antes, con los de ahora, no sé. No, el poder de Dios es ayer, hoy y siempre. El poder de Dios es grande, igual que ayer, ahora y por siempre. Entonces, vamos a leer ahí, dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Esto se lo dijeron a Abraham. Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sé que hemos profundizado sobre esos relatos en muchas ocasiones. Sabemos que Sara no podía concebir. Ya era edad avanzada, al igual que Abraham. Pero Dios les había dado promesa. Y aquí está la certeza de esa promesa. Pero Sara, estando por ahí escuchando, le estaban hablando a Abraham de esa promesa poderosa. Estamos hablando de poder concebir un hijo. Y dice la palabra en el 12: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay. Al tiempo señalado volveré a ti. Veamos ahí, cuando le dijo, ¿por qué se había reído? Por más escondido que usted y yo pensemos que estamos, que Dios no nos va a ver, Dios nos ve en todo lugar. Incluso a lo profundo de nuestro corazón, quizás en nuestros labios no se refleje esa risa, esa duda, pero el Señor sabe nuestro corazón. No dudemos, no nos riamos de lo que Dios ha prometido para usted y para mí, porque eso no es agradable delante del Señor. No es agradable delante de Él. Hay que creerle lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros. Y vemos acá que le había dicho que iba a tener un hijo a Sara, pero ella se rió, ¿verdad? Y le entró la duda a Sara. Y vamos a trasladarnos un poco más adelante a Génesis 21. Vea, la misericordia de Dios es grande, que aún Sara no creyéndole, Dios cumplió lo que había dicho. Porque Dios no miente. Dios no se arrepiente de lo que dice que va a hacer. Y dice ahí el nacimiento de Isaac: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Es que lo que Dios dijo de usted y de mí, lo va a cumplir en el tiempo que es su voluntad. No es cuando nosotros pensamos, no es cuando nosotros queremos, ni cuando nosotros planificamos, es cuando Dios quiere, es cuando es su voluntad, es cuando es su tiempo. Muchas veces nosotros queremos las cosas para ayer y no estamos listos para recibirlas, y en humano esperamos tener la capacidad de recibir lo que Dios nos va a dar, pero no es en eso que se basa el milagro, se basa en lo sobrenatural. Sara pensaba que no podía, pues ya se le había ido la costumbre de la mujer. Usted sabe que la mujer tenemos un periodo fértil, pero ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Entonces Dios no necesitaba que ella estuviera fértil para que pudiera concebir. Dios no necesita las cosas humanas para obrar en nuestra vida. Cuando Dios da una palabra, por más imposible que se vea, tomémonos de esa promesa y tomémosla como nuestra, creyéndola y declarándola. Entonces Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Vea qué poderoso. Y el nombre de su hijo, cuando nació, que dio a luz Sara, se llamó Isaac. Hay algo poderoso con la vida de Isaac. Sabemos cuánta descendencia de Isaac. Había un propósito. Es que todo lo que tarda, todo lo que viene bajo un milagro tiene un propósito. Todo tiene un propósito. La obra del Señor ha de avanzar en esos propósitos. Y la honra y la gloria es para Él. El Señor se glorifica, le repito, aún cuando el humano no se puede. Y vemos ahí que, recordemos, Sara se rió, pero Dios cumplió. ¿Cuál es el tema? No te rías ni dudes, créele al Señor. Y vamos a ver otro pasaje en Lucas 1:11.
que también es algo similar, pero aquí fue la duda. Lucas 1:11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Al verle, y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Aquí le dan una promesa a Zacarías, que iba a tener un hijo, su mujer Elizabeth. Estamos hablando de Juan. ¿Se recuerda que le dije que cuando Dios permite un milagro es porque hay un propósito grande? Sabemos quién fue Juan, ¿verdad? El que preparó el camino, la voz del que clama en el desierto. Pero ve aquí, Zacarías. Aquí Zacarías no se rió, ¿verdad? Pero vea lo que pasó con Zacarías. En el 18 dice, del mismo capítulo 1. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por la duda, él quedó mudo. No provoquemos al Señor cuando Él nos da una palabra. Pero ¿será que se quedó ahí solamente? ¿Se quedó mudo y no hubo el milagro? Vean lo que dice en el 57. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Mira, igual que Sara, Dios dio una promesa, solo que aquí la recibió Zacarías, allá la recibió, la recibió Abraham, pero en este caso Sara se rió, y aquí fue el mismo Zacarías que dudó, y por eso quedó mudo, pero su mujer sí concibió. Y ve ahí en el versículo 63, siempre del versículo 1 de Lucas: y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Dios mintió? No, Dios cumplió lo que había dicho. Dios cumplió. Ya vemos dos ejemplos de cómo Dios cumplió lo que había dicho. Y si al Señor, a usted, le ha dicho que Él llevó nuestras enfermedades, que por sus llagas hemos sido sanados, ¿habrá algo imposible para Dios? Dice la palabra que Él es nuestro abogado. ¿Habrá algo imposible para Dios? Que aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si no hay provisión, Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Dios obró ayer, lo puede hacer hoy también. Ninguna necesidad va a ser más grande que el poder de Dios. Entonces, veamos estos dos ejemplos. Se los pongo porque aún pasando que había duda y riéndose, Dios lo cumplió. La palabra de Dios es fiel para cumplirse. Y todo llega en el momento que le place a Dios. Entonces, pero lo importante aquí es que si en algún momento llega la duda y reír, nos reprendamos y le creamos a Dios. Y vamos a ver algo más. En Génesis 40:14. Vamos a buscar Génesis 40:14. Vamos a ver algo poderoso también con la vida de José. Recordemos que José estaba encarcelado por lo que había pasado con la mujer del que era su amo. Y dice en el 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. José estaba prisionero, él le había dado interpretación en este caso al sueño que habían tenido, y en este caso le estaba hablando al copero. ¿Y por qué leer este pasaje? Porque nosotros a veces anhelamos algo en nuestro corazón y no está en el momento que nosotros creemos y queremos que ya el Señor lo haga. Y no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Es cuando Dios
es su voluntad. Entonces vemos ahí y nos vamos al versículo 23 del capítulo 40 de Génesis. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Ve acá, se le olvidó al copero. ¿Usted cree que realmente se le olvidó al copero? No, no era el tiempo de Dios. Pero ¿qué le quiero decir? Que si el Señor le ha prometido algo especial a usted, no dudemos, porque el Señor lo va a cumplir en su tiempo. En su tiempo. ¿Cuánto va a tardar? No lo sé. Pero en este caso pasaron 2 años, dice en el capítulo 40, versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y vemos en el 14 que dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Hay un reloj para lo que Dios quiere hacer en usted y en mí. Llegó el tiempo, no fue cuando José le dijo al copero, dile que me saquen de aquí, dile que yo puedo interpretar sueños. No era el tiempo de Dios, no era el tiempo todavía. Pero pasaron esos 2 años y mira, el Señor hizo todo lo que era necesario para que José saliera. Y después de eso, sabemos que José fue nombrado. ¿Para qué? En el 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Veamos el puesto que tuvo José. Pero fue cuando él pensó, no, fue cuando Dios decidió que fuese así. Entonces no nos riamos, no dudemos, sino que creámosle a Dios. Y vamos a ir cerrando con otro pasaje en Génesis 22:1. Génesis 22:1. Vamos a ver ahí lo que pasó con Abraham. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y tenemos la duda y pues sí, pero ¿cómo voy a hacer para llegar ahí? Y para hacer eso yo no tengo, me falta y hablamos más de lo que nos falta que lo que Dios ha prometido que nos va a dar, que lo que Dios ha dicho que va a proveer. Y dice ahí en el capítulo 22, versículo 1 de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Se imagina el corazón de Abraham cómo se debe haber sentido? Habían pasado años y años para que Sara hubiera podido concebir a Isaac, su único hijo. Y aquí había algo en relatividad a lo del Mesías. Porque el Señor entregó a su único hijo por amor a la humanidad. Amén. Pero vemos aquí que Abraham, ¿será que empezó a decirle, Señor, pero es el único hijo que tengo, Señor, es un milagro? No, Abraham obedeció. Aún con su corazón destrozado, Abraham obedeció. ¿Cuántas veces nosotros, aún que nos cueste, tenemos que ir y hacer lo que Dios nos manda? Porque hay que confiar que Dios va a proveer. Dios va a proveer. Vea lo que dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Proveyó Dios o no? Proveyó. Entonces vemos aquí, a la luz de la palabra, 4 ejemplos. Le puedo mencionar muchos más, pero el tiempo no nos va a dar. Pero lo que quiero que entendamos en esta mañana
es que ya es momento que dejemos la duda de un lado, la reprendamos en el nombre de Jesús. Dejemos de reírnos y como en la oración le decía al Señor, no estemos pensando, no es que a mí no ha venido ni un profeta a profetizarme. La palabra que es, pues la palabra es profecía escrita para su vida y la mía. Allí están las promesas. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos reímos a veces? Y no hablo reírnos en el sentido que nos figure en nuestro rostro, sino que cuando no le creemos al Señor nos estamos riendo de su poder, estamos con esa duda ahí. Es tiempo que le creamos a Él. Su necesidad, más que nosotros, es Dios que la conoce. Yo quizás no le conozco ni en persona, mis hermanos tampoco, pero mi Cristo de poder conoce su vida, conoce su corazón y lo que usted está necesitando en esta mañana. Ya no nos riamos, ya no dudemos, sino que creámosle a Dios. Gloria a Dios. Sea sanidad, creámosle a Dios. Amén. Hay tantos pasajes en la Biblia que habla de sanidades. Aquí vemos la provisión de un carnero, pero también hemos visto la provisión en muchas cosas que el Señor ha hecho, si eso es su necesidad. Pero ¿sabe cuál es la más especial? ¿Cuál es la necesidad más grande que tenemos? Llenarnos de su presencia. Y cuando dispongamos a buscar su presencia, no vayamos y será que el Señor me va a llenar con su presencia. No, abandonémonos en Él, olvidemos todo lo de esta tierra y enlacémonos con el Todopoderoso. Y vamos a ver cuántas cosas el Señor va a hacer con su presencia, nos va a ministrar y lo demás viene por añadidura. Así que si en esta mañana usted es hermano en Cristo, honra y gloria al Señor, sigamos adelante. Pero si usted es amigo, les hago la invitación que venga a Cristo. No dude lo que Él puede hacer en su vida. Él es el que salva, el que rescata su vida. Él es el que transforma y hace grandes propósitos con todos aquellos que deciden seguirle a Él. Así que es tiempo que nos pongamos a cuenta con Él. Tomemos esta palabra nuestra. No la veamos solo para el ayer, no, para el presente. Esta palabra no está en vano. Esta palabra es viva y eficaz. Cada vez que usted venga y la leamos, le encontramos algo poderoso. Así que recuerda el tema, no te rías ni dudes. Créele a Dios. Damos gracias al Señor por este momento.